con un par de lienzos crotos, esperando un día de Fiorito a Paternal, las pisadas. Debe ser uno de los temas más bellos. Bueno, todos los temas Es fantástico. que tienen a Diego como protagonista son bellos, porque Diego era bello. Bueno, seguimos haciendo fútbol, deporte y peronismo, si se quiere. Y escuché una nota hermosa que le hizo Carlitos Zaira, le mando un abrazo grande, a Osvaldo Jara, sobre su libro Peronismo y Deporte. Forma parte del Movimiento Social del Deporte, integrante del Movimiento Social del Deporte. Alguien muy joven, periodista, licenciado en comunicación. No sé, creo que es de Racing, ¿no? Nos van copando los de Racing porque me mandó un sticker, creo que era Licha López ese. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Gracias por atender. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, soy de Racing. Pero son todos de Racing. Como Perón. Sí, sí. Sí, y como Víctor Lupo, anticipo que Víctor Lupo también es hincha de Racing. Ah, no. Y fue dirigente del básquet en Racing. Bueno, Y antes que nada los quiero felicitar porque los estaba escuchando y la verdad que son programas necesarios, muy interesantes. Como oyente lo estoy disfrutando mucho y ahora tengo el orgullo de ser entrevistado, la verdad que muy contento. Bueno, tengo no solo sobre peronismo y deporte, fútbol y peronismo, quiero hablar de los clubes de barrio, porque vos también te metiste con esa temática. Sí. Hoy cuando la SAD se quieren llevar todo puesto, me parece que está bueno también defender a los clubes de barrio. Pero en principio, ¿por qué te metiste con la temática? ¿Por qué pensaste peronismo y deporte? Primero fue una especie de caminito, porque escribiendo para un libro que Los Malditos de la Historia, que bueno, fue coordinado por Norberto Galazo ya. ¡Ay, Dios! Me puedo poner, perdón, me voy a poner de pie, no me ves, pero decís Norberto Galazo, hay que ponerse de pie, claro. Sí. Por supuesto, un gran historiador y un gran compañero. Buscando personajes me encontré con la vida de el Mono Gatica. Y bueno, a partir del mono fue un poco como ir tirando del hilo, conocer otros personajes del deporte vinculados con el peronismo, lo que significaba el peronismo en la vida de los argentinos, cómo apareció una política deportiva cuando hasta ese momento no había una planificación deportiva, sino que en todo caso eran medidas de algunos gobiernos con respecto a algunas situaciones que tenían que ver con la educación física, con la creación de algún campo recreativo, con alguna ley, como por ejemplo la creación del Comité Olímpico Argentino allá por la década del 20, pero hasta el peronismo no aparecía una política deportiva y bueno, eso me fue dando mucho, investigando. Y bueno, creo que a partir de lo que significa el deporte y el peronismo uno puede dar cuenta de lo que es la obra del peronismo en las mayorías, en el sentido del derecho, el derecho a practicar deportes, pero también el derecho a tener una vida digna, y eso me fue llevando a investigar cada vez más y es un campo muy, muy fértil que nunca se termina de explorar, porque hasta el día de hoy me sigo encontrando con historias y con personajes que merecen ser reivindicados, merecen ser contados y también para traerlo al presente, ¿no? Me parece que la idea es que también sean un camino a seguir, un rasgo identitario en donde nosotros tengamos donde vernos y donde decir, este es el horizonte hacia donde queremos ir. Ahí dijiste una palabra o dos palabras claves, dijiste política deportiva, porque no solo era el apoyo económico a algunos deportistas, sino que había una política pensada y se le daba un lugar de preponderancia al deporte. Alguna vez te escuché, creo que fue con Carlitos en la nota, esta mirada de reojo que se hace al deporte, ¿no? Sin entender la importancia que tiene dentro de una comunidad, lo importante y el rol político que juega el deporte, y no es mala palabra eso. Por supuesto. Hablas de rol político y lo primero que pienso es en el rol de los dirigentes de clubes de barrio,
Y también lo que me contaban muchos dirigentes, que ellos primero empezaron participando de los campeonatos Evita y después se fueron transformando en dirigentes. Un ejemplo que no surgió de los campeonatos Evita, pero sí es producto del peronismo, que es Delfo Cabrera. Delfo Cabrera, un deportista de Santa Fe, de Armstrong, que vino a Buenos Aires, empezó a tener una participación en los primeros planos, fue atleta de San Lorenzo de Almagro, compitió, fue medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres del 48, pero también fue dirigente de un club del Ateneo Juan Domingo Perón, que estaba justamente en el fondo de su casa. Me cuenta a mí Delfo Cabrera, hijo, que es un gran compañero, que él abría la puerta del fondo de su casa y se iba a practicar al club, que el club era dirigido, entre otros vecinos, por Delfo Cabrera padre, nuestro gran deportista. Y me parece que la importancia que tiene entender cuál es el rol en cuanto a formación ciudadana que tiene que tener Ahí si lo recuperamos estamos hablando. Se practica deportes en un club en donde, además de ser deportista, se aprende a un ejercicio que es la organización popular. De nuestros clubes salen los deportistas, pero también surgen dirigentes, también surgen artistas, porque no obviar que también hay una producción o un trabajo cultural muy interesante. Hay clubes que son bibliotecas populares, pero también montan obras de teatro. Acá yo vivo en el sur, en San Francisco Solano, y acá tengo clubes muy cerca en donde montan obras de teatro. Es decir, el rol que tiene el deporte y todo lo que puede aparecer en torno al deporte es muy significativo, y por eso creo que es fundamental sostener esta idea de que también es una escuela de formación política, que creo que hasta muchos dirigentes nuestros, y lo digo lamentablemente con mucha tristeza, no comprenden eso, que el deporte no solamente es vida, no solamente es alejar a los chicos de los flagelos que son muy comunes ahora, sino también es una posibilidad, es una oportunidad para formarlos como personas, como ciudadanos y también como dirigentes que nos van a, entre otras cosas, defender el rol de los clubes de barrio hoy en la actualidad, cuando el peligro del Assad es inminente, por ejemplo. Osvaldo, ¿cuánto se retrocede con gobiernos de derecho neoliberales en materia deportiva? Se retrocede muchísimo, en el sentido de que primero tienen una mirada liberal del deporte, y en esto, haciendo un poco de historia, tenemos que recordar que en la década del 50, por un lado estaba la política del peronismo, la política de Estado, que tenía que ver con darle la oportunidad de que practiquen deportes todos los sectores sociales, pero en especial los sectores que hasta ese momento no tenían posibilidades. Estoy pensando en los hijos de los trabajadores y en los mismos trabajadores, estoy pensando en las chicas, en las mujeres, en los ateneos femeninos Eva Perón, por ejemplo, pero también había otro sector antiperonista, liberal, en donde tenían la visión de que en aquel momento decía que el deportista se tenía que valer por sí mismo y tenía que estar librado a su libre esfuerzo. Bueno, esta idea, que se contrapone a la cultura peronista del deporte, ha atravesado los tiempos, por supuesto, se ha, digamos, de alguna manera, se han incorporado otras cuestiones que, por ejemplo, hoy lo podemos ver en las sociedades anónimas deportivas, pero que en definitiva tiene que ver con esta idea de que el pueblo no tiene derecho a practicar deportes, el pueblo no tiene derecho a organizarse, el pueblo no tiene derecho a ir a un club de barrio, no tiene derecho a formar sus propios cuadros. El deporte tiene que ser una mercancía, lo único que vale es que
un deportista vaya a un juego olímpico, gana una medalla de oro, y no importa si son 50, el resto no interesa. El pueblo que practique deporte no es algo que les interese, más no quieren que practiquen deportes, y por eso me parece que ese es el tema central. Es nodal pensar en el deporte, cuál es el sentido que tiene que tener el deporte. Si es un deporte practicado por todos y todas, que digamos, yo creo que esta representación tiene que ver con el deporte que se practica en los clubes de barrio, como entendiéndolos como células del deporte nacional, o lo que quieren ellos, que es la mirada liberal del deporte, que es que el deporte pertenezca a una élite, que lo practiquen muy pocos, que en lo posible se puedan vender todos los inmuebles que pertenecen al deporte nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en el CENAR, que los clubes de barrio no existan o tengan que alquilar sus instalaciones, como ha pasado y como lamentablemente está volviendo a pasar. En la década del 90 se daba mucho esto de que algunos clubes de barrio que no podían sostener sus gastos tenían que alquilarlo. Por ejemplo, los clubes que tenían natatorio, que era muy común, que se le pagaba un canon a cambio de que puedan prestar sus instalaciones, o puedan, mejor dicho, alquilar sus instalaciones. Bueno, esa es la visión de la perspectiva liberal del deporte, que en este momento está más nítido, está más presente que nunca, y creo que a eso hay que combatirlo. Primero con la lucha activa, pero también concientizando de lo que significa el peligro de que un club de barrio pierda su identidad, sea vendido o prestado sus instalaciones. Creo que este es el peligro inminente, y por suerte, por otra parte, hay clubes organizados. Pienso, por ejemplo, en la Unión de Clubes de Barrio, pero pienso en otras organizaciones de clubes parroquiales, organizaciones de clubes que están en distintos lugares del país y que resisten, y que son también un motivo para seguir luchando y seguir apoyándolos, porque ellos son los que de alguna forma representan a la cultura peronista del deporte. Estamos hablando con Osvaldo Jara. Esto que decías de mercantilizar el deporte, no hace mucho el esperpento que gobierna. Ponía el ejemplo, creo que de Racing con Independiente. Si ganás todos los partidos, si perdés todos los partidos, esta cosa que solo sirve si ganás y salís campeón. No entienden que van más allá. Que yo soy de San Lorenzo y no me importa si jugamos la Libertadores, no la jugamos. Me gusta, quiero jugar la Libertadores, vos querés jugar la Libertadores, querés ganar todos los campeonatos, pero seguimos siendo hinchas de nuestros clubes, por más que nos vayamos al descenso. Amamos nuestros colores, por nuestra supuesto. Historia. Qué difícil es que puedan comprender eso, ¿no? Es, si ganás sirve, y hay que decirle que bueno, que juegan 32, 40, 20 equipos, y que uno gana y uno sale último, digamos, y todos hicieron el mismo sacrificio, ¿no? Es esa mirada que, que trasciende el deporte, Osvaldo, ¿no? Es la vida misma, ¿no? Exitoso es el que tiene, ¿no? Y el otro que se arregle como pueda. Y que tiene que ver con la identidad propia de un barrio, una identidad que está dada en un club, que ese club se aglutina en torno a sus vecinos, y que ese lugar en donde se puede, por ejemplo, los famosos carnavales de aquellos años, pero que hoy también se puede reversionar en manifestaciones colectivas. En el club se van a hacer fiestas, no solamente familiares, sino fiestas del barrio. Acá se practica mucho en la zona sur. Y también algo muy importante, cuando vos hablabas de los clubes grandes, estaba recordando que hace unos días escuché una entrevista que se le hizo al actual candidato a presidente en las elecciones de Racing, Devia, que va a competir ahora en 2 semanas, y que le preguntaron con respecto a la escuela que tiene Racing en su sede social, y le preguntaron, el periodista le preguntó si era deficitario, y con mucho tino el dirigente le respondió: sí, hay déficit, pero en realidad el club es
necesariamente un lugar en donde se va el socio a educarse. Nosotros tenemos deportistas que no pueden acceder a un arancel para que pueda pagar y estudiar, entonces nosotros lo costeamos. Es decir, el club tiene una función muy importante desde lo social, desde lo educativo, que va mucho más allá de cualquier número. Exacto. Lo que significa un club en donde se va a practicar deporte, pero también se va a socializar. Los clubes hoy en día son los pocos lugares de socialización. Podemos pensar en una biblioteca popular, en una sociedad de fomento que lamentablemente ya no hay muchas, en un club de barrio, pero creo que son lugares necesarios, son lugares en donde se ejerce una democracia directa, en el sentido de que si nosotros pensamos que el peronismo, y acá yo sé que puedo pecar, algunos me podría tildar de viejo o de que me quedé en el tiempo, pero el hecho de que el peronismo entiende a la comunidad organizada a partir de sus organizaciones libres del pueblo, porque es el lugar en donde surgen las necesidades de una comunidad, y esa comunidad es a partir de sus organizaciones donde demandan al gobierno, al Estado, con sus entes descentralizados para poder generar políticas públicas. Es fundamental, es imprescindible entender la importancia de la comunidad organizada, y es imprescindible entender el rol de las organizaciones libres del pueblo, en este caso un club, pero también podría ser una biblioteca popular, podría ser un centro cultural o cualquier otra institución de similares características, que es fundamental para poder viabilizar toda esta idea de lo que hoy se llamarían políticas públicas. No puede haber una política pública si no hay una organización libre que pueda aglutinar y recoger todas las necesidades que puedan surgir en un barrio, en un pueblo, en una localidad. Creo que a partir de ahí se ejerce lo que decía el peronismo, la felicidad del pueblo, esta idea de lo que es la comunidad organizada, de lo que es la doctrina peronista. Creo que ahí tiene realmente un sello identitario y donde hay que fortalecer. Lejos de pensar que esto pertenece a un pasado, creo que hay que traerlo a la actualidad, porque no tenemos que olvidar que es el mismo sujeto que nos dirige, que nos preside, que dijo antes de las elecciones, y lo siguió diciendo hasta el día de hoy, que la justicia social es una aberración. Ellos saben mejor que nadie cuál es la bandera que nosotros defendemos y que ellos quieren destruir, la justicia social. Y la justicia social surgen justamente a partir de lo que son las necesidades que se dan y que se manifiestan en estos lugares, como pueden ser los clubes de barrio. Uh-huh. Voy anotando, Osvaldo, mira, clubes de barrio, comunidad organizada, política deportiva, y ahí me quiero meter con los deportistas. Sí. Escribiste peronismo y deporte. Aquellos deportistas, bien lo contaba también Santiago Veiga, que tenían beneficios porque el Estado los acompañaba, porque estaba el Estado presente, acompañaban a Perón y se decían peronistas. Sí. Eran deportistas militantes. Hoy eso, ¿por qué no hay deportistas militantes? Porque es una mala palabra, ¿no? Uno solo hay, Juan Cruz Comar, me parece, es el único que se pronuncia abiertamente. Sí, abiertamente. El resto, nada, ¿no? O muy poquito. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué evaluar, si podés evaluar con tu mirada esta realidad? Yo creo que hay varios elementos y además de los deportistas, siempre cuando miro las transmisiones deportivas, yo percibo que hay periodistas que para auspiciar casas de apuestas no tienen ningún problema. No, pero ningún ahora prurito. Cuando alguien se quiere pronunciar políticamente, dice no, yo no me meto en política, y lo utilizan como si fuera algo absolutamente negativo. Yo creo que hay varios elementos que hacen
a explicar por qué hoy el deportista no es un deportista militante, o hay pocos, porque sí hay excepciones, pero es cierto que hay muy pocos deportistas que se pronuncian políticamente y que ejercen políticamente este derecho a su manifestación política, a su manifestación que también es de tipo ciudadano. Uno tiene que ver con el cambio de época. Me parece que esta cuestión de la transnacionalización o la globalización, como se quiera llamar, ha contribuido a perfilar un arquetipo de deportista que está cada vez más imbuido en su propio ámbito y se desentiende de lo que es una lógica popular. Por dar un ejemplo, en aquella época, en los 40, estaba Delfo Cabrera, que por ejemplo cuenta en un libro, recuerdo que está la cita de Delfo, que yo lo transcribo en el libro, pero esto lo había recabado de una documentación histórica, que Delfo contaba que él viajando a Córdoba, esperando un micro, vio que había muchos pibes practicando básquet, y eso le daba la pauta de que había un país que estaba cambiando, en el sentido de que había pibes con posibilidad de practicar deportes y se podía hacer. Esto, un deportista que tiene esa vocación y esa visión, lo lleva justamente a lo que hizo Delfo: formar un club de barrio, armar un club de barrio, ser parte de la dirigencia, ser parte y sentirse incluido de un lugar, de un ámbito geográfico, pero también de un ámbito afectivo, en donde está al servicio de la comunidad. Porque Delfo era dirigente político, estaba en una comunidad, en una unidad básica, estaba en un club de barrio, era dirigente deportivo a través de una federación. Si vos te vas más allá en el tiempo, recuerdo la figura de Alicia Alfonsín, la mamá de Juan Cabandier, que era basquetbolista de un club porteño, pero que también era militante, iba a los barrios a enseñar deportes. Ese arquetipo se fue como evaporando de alguna forma, si bien, insisto, hay ejemplos de esta idea de deportista militante, pero también es cierto que el deportista de hoy ya está como más conceptualizado en el mundo de las marcas, cuando digo en el mundo de las marcas no quiero decir necesariamente que lo auspicie, por ejemplo, Adidas, pero sí en esa lógica, en ese concepto, en esa idea de que el deportista es de élite y que tiene que participar en el plano de élite y codearse en ese mundo que lo puede llevar a un juego olímpico, a las contrataciones con distintas marcas, a este mundo en donde el deportista está por fuera de lo que es la lógica del pueblo, y que en esa misma línea todo lo que signifique política es mala palabra. Vos fijate que cuando, por ejemplo, cuando en un juego olímpico o en un juego panamericano, los periodistas de TIC, por ejemplo, porque son los que transmiten los juegos, le preguntan por el deporte, lo primero que dicen: yo no me meto en política, pero a mí me tienen que financiar más. Claro. Entonces ahí estamos en un problema, porque quieren cambiar un poco la cuestión política, pero después no se quieren meter. Es algo bastante curioso. Y por otra parte, hay dirigentes como, por ejemplo, los dirigentes del Comité Olímpico Argentino, y en esto quiero hacer una principal referencia a un ex dirigente del Comité Olímpico Argentino, que no es tan ex porque sigue estando ligado, que es Gerardo Huertain, que hoy, bueno, fue embajador, hoy es canciller, etcétera, etcétera, pero que estaba ligado al mundo de la dirigencia del deporte, y entre otras cosas fue el que quería y deseaba vender el CENAR.
yo me pregunto si en la década del 40 nos imaginamos, por ejemplo, a Guillermo Valenzuela, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero también fue dirigente de la CATCOA, si hubiera permitido o le hubiera pasado por la cabeza vender algún predio del deporte argentino o venderle a algún club de barrio sus predios. Todo lo contrario, era el que fomentaba la adquisición de predios para los clubes de barrio. Me parece que todas estas condiciones hacen que hoy el deportista se encuentre en un escenario en el cual de alguna forma se ve obturado en sus posibilidades y también por decisión propia a tener otra mirada, entender que el deporte es parte de la cultura nacional y que también es necesario activar políticamente para producir transformaciones si es que quiere transformar. A veces en las palabras, que son muy lindas, dicen necesitamos más financiamiento, que por otra parte hablan de financiamiento del deporte de alta competencia, pero no del deporte de base, pero a su vez reniegan de la política. Ahí hay una gran contradicción. Perfecto, me encantó esa definición que planteás. Bueno, ha sido un placer, Osvaldo, conocerte y poder charlar contigo. Bueno, igualmente, los abrazo de corazón, saludo a todos los oyentes y bueno, hasta todos los momentos. Hasta todos los momentos, como decía Caffarelli. Abrazo grande. Exactamente, un abrazo. Ahí está, pasó Osvaldo Jara.